Como es bien sabido, durante la contingencia sanitaria del COVID-19, la Universidad Autónoma Metropolitana estableció el proyecto emergente de enseñanza remota, el PER, el cual permitió a los docentes trabajar de acuerdo con 3 escenarios tecnológicos. En el último escenario, el avanzado, la comunicación se realizaba a través de plataformas virtuales, videoconferencias y otros recursos que el profesor considerara óptimos. En el contexto de la Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, decidimos trabajar con el tercer escenario, es decir, el grupo avanzado. Para comprender mejor el escenario que la UAM propuso a los profesores y estudiantes, es necesario contemplar una de las definiciones de esta modalidad denominada virtual. La primera definición propuesta por Luzardo es que se trata de una modalidad educativa no presencial, basada en la interacción de un docente facilitador y un alumno o grupo de alumnos a través de Internet, el correo electrónico y las tecnologías asociadas a estos, teniendo como eje un diseño instruccional para el logro de un aprendizaje formal o no formal. De acuerdo con lo que proponía Luzardo, la educación virtual debe estar basada en un diseño instruccional. Para ello es necesario recordar que el diseño instruccional, de acuerdo con Broderick, es el proceso a través del cual se crea un ambiente de aprendizaje, una serie de materiales, se definen los objetivos de trabajo para que los alumnos puedan seguir de manera presencial o a distancia su proceso de aprendizaje de manera ordenada. El esquema de diseño instruccional más aceptado es el denominado ADI, por las siglas de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. En el contexto de los cursos de francés, se decidió elaborar el diseño instruccional para cada curso. Después de saber que la universidad realizaría sus funciones en forma remota, los profesores empezamos con el desarrollo de este diseño instruccional. Como primera etapa se realizó el análisis de nuestro grupo meta. Para ello caracterizamos el perfil de los estudiantes de acuerdo con los rangos de edad, las necesidades lingüísticas y comunicativas que el programa de francés indicaba. Una vez hecho el análisis, empezamos a establecer y a jerarquizar tareas. Una de las tareas más importantes después de haber hecho la caracterización fue elegir qué sistema de gestión de aprendizaje, es decir, qué LMS íbamos a utilizar. Debido a que la pandemia nos exigía actuar rápidamente, decidimos trabajar con 3 plataformas y con Zoom para las clases sincrónicas. La selección de estas 4 plataformas se hizo a partir de las experiencias previas que habíamos tenido como profesores y de las facilidades virtuales que la UAM nos ofrecía. Estas 4 plataformas o LMS fueron Classroom, Neo LMS y Canvas. Igualmente, para facilitar la tarea de los docentes y de los estudiantes, se solicitó el apoyo de la editorial Maison de Langue. Esta editorial nos facilitó códigos de acceso para que los estudiantes usaran el libro Entre nous en la plataforma Espace Virtuel. Después de terminar el análisis del diseño instruccional y recibir las capacitaciones necesarias, se adaptaron los objetivos, la secuenciación y la organización de los contenidos a los LMS, a los contenidos del libro Entre nous 1 y a los contenidos del programa de francés de la UAM. Afortunadamente, la migración de lo presencial a lo virtual se llevó de una forma correcta en la medida de lo posible. En lo que respecta al desarrollo del diseño instruccional, cada profesor se encargó de elaborar el guión instruccional para los cursos de francés que ofertaría durante el trimestre 20I. Se utilizó un formato en el que se indicaba la unidad, la fecha, las semanas del trimestre, el número de sesión, las páginas del libro, el nombre de la actividad, el tipo de actividad en la plataforma LMS y finalmente la redacción de las consignas. Así, la migración de este guión instruccional a la plataforma LMS se realizaría fácilmente. Para la creación de los contenidos del curso se contemplaron 2 tipos de actividades, las llamadas sincrónicas y las asincrónicas, además de tener muy en cuenta el método del aula invertida, en donde los estudiantes revisan antes de la sesión sincrónica y de forma individual los contenidos teóricos del curso y durante la clase socializan su aprendizaje al hacer ejercicios, prácticas y resolver las dudas que surgieron en el estudio individual. En la etapa de evaluación del diseño instruccional se busca ver el impacto de este, de acuerdo con la perspectiva de los alumnos en lo que concierne a los aprendizajes y habilidades desarrolladas. Igualmente se evalúa el programa mismo y el desempeño del docente. Para conocer dicha percepción e impacto en los estudiantes, se les solicitó completar una encuesta que considerará 6 criterios.
Uno, la información personal, la percepción del francés como lengua extranjera, el manejo de la tecnología, el desempeño docente, la apropiación y cambio de prácticas y finalmente la proyección a ambientes virtuales. Gracias a esta encuesta podemos presentar los resultados en esta ponencia. Uno de ellos tiene que ver con las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Si bien el diseño instruccional fue adecuado para la mayoría de los alumnos, la crítica más constante fue que las habilidades lingüísticas productivas necesitaron desarrollarse de una mejor manera. En lo que respecta a la manera en que el docente llevó su clase en este nuevo contexto virtual, los porcentajes fueron bastante satisfactorios, con un 95% en los 5 rubros cuestionados: programa, contenido, metodología, dinámica de clase y criterios de evaluación. Finalmente, los puntajes obtenidos en la evaluación para los LMS y los materiales empleados fueron igualmente muy bien punteados, con más del 50% de respuestas positivas. En esta primera sección de nuestra ponencia se presentó cómo se diseñaron los cursos de francés durante el trimestre 20I en la CELEX de la unidad Iztapalapa, y en los resultados obtenidos de nuestra evaluación se pudo notar que gracias a este diseño los alumnos tuvieron una percepción mayormente positiva de su aprendizaje del francés y de los materiales y entornos virtuales que se implementaron. En las secciones posteriores se profundizarán los resultados obtenidos. Bueno, pues una vez que el profesor Gamael nos ha explicado el modelo instruccional de nuestro trabajo, yo explicaré brevemente cuál es el papel que juega la actitud en los alumnos en el aprendizaje de lenguas extranjeras a distancia. En definitiva, la actitud y la motivación del alumno son fenómenos que determinan el resultado final del aprendizaje de lenguas. Cabe mencionar que en el área de idiomas, este concepto fue introducido por Gardner y Lambert en 1972. Como observamos en las diapositivas, dichos autores definen la actitud como la relación entre un objeto y un subobjeto físico o social y que infiere en la conducta del sujeto. En la adquisición de una segunda lengua, las actitudes pueden desarrollarse de diferente manera, ya sea frente a la lengua meta, frente a la comunidad de hablantes de esta lengua, frente al extranjero en general o frente a la experiencia de aprendizaje, y también hay actitudes respecto a los profesores implicados en el aprendizaje. Según Cole, Abdulaziz Muhammad, las actitudes poseen tres componentes. Existen actitudes cognitivo-racional, afectivo-emocional y actitudes conductuales, lo que manifiesta cuando el alumno actúa. En este sentido, aplicamos un cuestionario a 97 alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y Xochimilco, que son alumnos que siguieron el curso en línea con motivo de la pandemia causada por COVID-19, con el fin de conocer sus actitudes cognitivas, es decir, lo que piensa. Los alumnos respondieron a la pregunta: para ti, ¿el aprendizaje de francés resulta? Con un 52.6% contestaron que fácil. Con un 33% respondieron que difícil. Y bueno, hay variación con porcentajes menores donde manifiestan que les resulta algunos a veces difícil, a veces más fácil o medianamente difícil. Para conocer el componente actitudinal afectivo, es decir, lo que siente el alumno, se les pidió que completaran una frase. Estudio francés porque, a lo que contestó el 49.5%, porque me gusta. El 17.5% porque es una materia obligatoria para su carrera, y el 23.7% porque piensan viajar a hacer una estancia en un país francófono. En este sentido, se hizo un estudio cualitativo con el fin de conocer
¿Cuáles son los aspectos que más les gustan al estudiar francés? Las transcripciones que aparecen son tal como contestaron los encuestados. Como un denominador común tenemos que les gusta la pronunciación, les gusta poderse comunicar, les gustaba leer textos de su carrera académica, y sobre todo les gusta la cultura de los países francófonos. Para conocer el componente conductual, se les preguntó si su asistencia al curso de francés fue constante, por lo que el 80.4 respondió que sí fueron constantes y el 19.6 no fue constante. También se hizo una pregunta abierta en este sentido y les preguntamos por qué asistieron al curso, a lo que respondieron que les gusta la clase y que aunque había a veces complicaciones por COVID, ellos trataron de estar presentes. También se acomodaban sus horarios, también les gusta cómo el profesor enseña y estaban motivadas y las clases eran interesantes. Como se observó, existe una relación contundente con las actitudes y el aprendizaje, y más aún, como lo señala Garner, las actitudes hacia las lenguas extranjeras son causantes de la motivación. La motivación, a su vez, causa la autoconfianza y el aprendizaje de estrategias. Finalmente, la motivación, la actitud y el uso de estrategias causan el aprendizaje. Ahora hablemos del tema 3 que nos ocupa esta conferencia, el docente como factor de cambio. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el profesor para dar su clase? ¿Cuáles son los alcances que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pedagógicamente, la verificación de los conocimientos aprendidos no solo se puede observar a través de la resolución de ejercicios de los manuales de curso, la aplicación de exámenes, la participación del alumno en sesiones de aplicación sugeridas por el maestro, sino también en las acciones que éste realiza de motu propio para mejorar y aprender más la lengua extranjera. Sí, estoy hablando de motivación. Este tema ha sido estudiado desde hace mucho tiempo por varios autores, porque se han dado cuenta que es la motivación la que lleva a una persona a cambiar sus hábitos, a alcanzar sus metas. Dentro de la motivación existen motivación de dos tipos, una que es interna al individuo y otra que es externa. ¿A qué me refiero con esto? Una motivación intrínseca del sujeto es aquel que se refiere a la curiosidad que tiene la persona por aprender algo, al interés propio, al sentido del éxito que tienen, mientras que una motivación extrínseca es aquella que resulta de la influencia de otros factores, como la obtención de un puesto laboral, un aumento salarial, alcanzar una carrera profesional, obtener un buen resultado en un examen o elogios dentro de una comunidad. Sí, la motivación extrínseca es como esto, como la zanahoria que la persona quiere alcanzar. ¿Por qué vamos a hablar del profesor como un factor motivante? Precisamente porque el entorno virtual en el cual se impartieron las clases enfrentó varios desafíos, entre ellos las fallas técnicas del equipo y de la red de Internet, la sobrecarga de trabajo académico que tenían los alumnos, las condiciones de inestabilidad emocional general al enfrentar una situación de pandemia global, la falta de espacios físicos para realizar sus tareas de clase, pues algunos alumnos tenían que atender al mismo tiempo las tareas del hogar con las tareas académicas. Y quinto, puede ser la fatiga visual y corporal acumulada, producida por estar frente al ordenador hora tras hora. ¿Cómo le hicieron los profesores para mantener motivados a los alumnos?
¿Cuáles fueron los resultados de este trabajo de equipo? ¿Existió algún cambio en la manera de acercarse al aprendizaje del francés? De acuerdo a los testimonios de los profesores que participaron en este proyecto, se puede percibir 5 aspectos. El primero, conocer el perfil del alumno, sus objetivos y sus características socioeconómicas. El segundo, establecer un plan de actividades concretos. El tercero, tener un acervo de material internet. Cuarto, un contacto frecuente con los alumnos. Y quinto, presentar una diversidad de actividades. ¿Cuál fue la respuesta de los alumnos que participaron en este proyecto? Para el 49%, la respuesta fue me gusta la clase. Para el 23%, también piensan que realizar estudios les ayuda a tener una mejor posibilidad de viajar al extranjero. Y para otros es un requisito. Después de haber participado en los cursos que se impartieron en este trimestre de francés, la actitud y la motivación cambió en los alumnos. Podríamos hablar de que existió una motivación intrínseca, como cuando observamos y medimos cuáles fueron sus cambios frente a la lengua extranjera. La pregunta fue concreta. ¿Cómo haces para practicar y mejorar tu nivel de idioma fuera del salón de clases? Para el 70%, la elección fue continuar sus estudios mirando tutoriales en internet para manejar la lengua. El 57% crearon sus listas de canciones para tener una cercanía con el idioma. Otros buscaron libros en internet para verificar cuestiones gramaticales. En cuarto lugar, mejoraron su nivel de idioma mirando documentales y noticias en la lengua extranjera. Con esto podemos observar que los cambios en las conductas de los alumnos cambiaron. ¿Cómo fue que cambiaron? A manera de conclusión podemos decir que el manejo de las nuevas tecnologías, conocer el perfil del alumnado, el uso de un programa estructurado, la planeación de actividades, el acervo de actividades y materiales diversas, así como mantener un constante contacto con el alumno y reforzar la actividad de motivación del alumno, fueron elementos importantes para contar con un grupo de alumnos motivados e interesados en el aprendizaje de la lengua extranjera. Esto no pudo llevarse a cabo sin que los profesores contaran con una sólida formación en pedagogía. Muchas gracias. Contextos, realidades, experiencias y alcances. ¿Cómo pudimos observarlas a través de este trabajo? Respondiendo a estas 3 preguntas, ¿de qué manera intervienen los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el papel de los alumnos en este proceso? ¿Y cómo hace el maestro para crear a través de las estrategias y las técnicas ambientes de autoaprendizaje? A lo largo de este trabajo hemos visto que la planeación, la organización y el establecimiento de las metas previos a que empieza un curso de lenguas, el seguimiento de las clases que se han hecho de manera virtual, aunque sea a distancia, pero acercándonos por las redes sociales, e instaurando estrategias y técnicas que busquen la motivación del alumno, ha sido uno de los alcances que hemos hecho a lo largo de este trabajo y de los cuales queríamos compartir. Muchas gracias.